Hola amigos de YouTube, espero se encuentren bien. Mi nombre es Janet Alexandra Lazo Castañeda, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Pertenezco a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales y me encuentro en cuarto semestre de la carrera de Trabajo Social. A continuación ustedes van a observar y escuchar hablar acerca de mi tema relacionado a la Cátedra de Organismos Internacionales de Derechos Humanos a cargo del Dr. Guillermo Rosero. Dentro de este video haremos una breve mención de qué son los órganos de tratado, cuál es su objetivo y los distintos comités que se encuentran dentro del mismo, pero nos enfocaremos en el Comité contra la Tortura. El Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos está compuesto por dos órganos principales, los órganos creados en virtud de la Carta de la ONU, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos, y los órganos creados en virtud de los tratados internacionales, incluyendo los órganos de tratados. En los mismos podemos encontrar las respectivas convenciones, las cuales trabajan para precautelar la seguridad, solidaridad y dignidad humana. En este espacio hablaremos acerca de los órganos de tratados. ¿Qué son los órganos de tratado? Los órganos de tratado son convenciones de expertos independientes que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos, desempeñando varias funciones según lo dispuesto, como lo son examen de los informes de tratados partes y examinar las denuncias de comunicaciones particulares. Cada convención contiene su respectivo comité, el mismo que regula el cumplimiento de este precepto. ¿Cuál es su objetivo? Es buscar continuamente aumentar su eficiencia, racionalizando y armonizando sus métodos y prácticas de trabajo, reafirmando los derechos de todas las personas por el simple hecho de tener la característica de ser un ser humano, como por ejemplo, el derecho a no ser sometido a torturas. Este órgano vigila y precautela el cumplimiento del mismo, de modo que debe estar protegido en todas las circunstancias. Dentro de los órganos de tratados encontramos 9 comités de derechos humanos. Todos estos comités poseen la característica de importantes ya que son los encargados de estar alerta en el desempeño de los pactos y convenciones que se encuentran dentro del mismo, pero nos enfocaremos en el Comité contra la Tortura. El Comité contra la Tortura es el comité que vigila la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos deben cumplir su función. La misma fue establecida en el año de 1984. Es una de las convenciones que velan por los seres humanos, la cual se encuentra dentro de los órganos de tratado, es decir, dicha convención busca impedir absolutamente el uso de las torturas por parte de los estados sin admitir ninguna excusa ni situación extraordinaria, como son la guerra o cualquier otra emergencia. El Comité contra la Tortura. Antes de hablar acerca del Comité contra la Tortura, vamos a definir qué es un comité y qué es la tortura. El comité es un grupo de trabajo que, con arreglo a las leyes o reglas de una organización, institución o entidad, tienen establecidas determinadas competencias. ¿Qué es la tortura? Según la ONU, la tortura es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. Se denomina tortura también a los actos que pudieran tildar como discriminatorios a las personas, los mismos que dañan la integridad del ser humano. Por ejemplo, en el ámbito nacional existe el caso de Teresa Vaquerizo, quien nació en Guayaquil. Ella fue detenida en diciembre de 1986 y estuvo prisionera en el cuartel modelo de la policía en Guayaquil. Fue sometida a torturas con electricidad para que confesara sus culpas y su caso quedó impune ante el gobierno de León Febres Cordero. El Comité contra la Tortura es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes por sus estados partes. La Convención, considerada en conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. El mismo se encuentra bajo la observancia del Comité contra la Tortura. Objetivo del Comité contra la Tortura. Consiste en asegurar que los perpetradores de actos prohibidos en virtud del tratado que infrinjan a la sociedad cometiendo actos de tortura no puedan eludir la acción de la justicia. De modo que el comité recibe y examina denuncias, comunicaciones de particulares frente a un estado parte cuando éste haya reconocido la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción. La función que posee el Comité contra la Tortura se divide en 3 secciones muy importantes. La primera, realiza funciones de vigilancia. La segunda, considera las quejas ineludibles o comunicaciones de personas
alegando que se han violado sus derechos en virtud del convenio, y la tercera considera las quejas interestatales, de modo que diremos que controla la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cómo trabaja el Comité contra la Tortura? Dentro del comité se encuentran 10 órganos de tratados de derechos humanos compuestos de expertos independientes que son postulados y elegidos por los estados partes para desempeñar mandatos. Informe del Comité contra la Tortura. Desde la quinta reunión en noviembre de 1990, un miembro del comité que ejerce de relator presenta el informe. Los informes iniciales deberán comunicarse un año después de la entrada en vigor de la Convención. También se prevén otros informes cada 4 años. Además, se propuso investigar la situación de los estados partes que no cumplan con la obligación si fuera necesario. Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El protocolo fue aprobado en el año 2002 y entró en vigor en junio del 2006, teniendo como objetivo analizar, observar y ejecutar acciones que promuevan, precautelen y garanticen los derechos de la persona. En él se prevé un sistema de visitas periódicas de mecanismos internacionales y nacionales para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes infligidos a las personas privadas de su libertad. Modelo de formulario para la prevención de las comunicaciones previstas en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura o la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El formulario se encuentra estructurado de la siguiente manera. Al inicio del formulario se encuentran unas líneas en las cuales se indican cuáles de los procedimientos mencionados deseamos invocar y la fecha de entrega del formulario. El formulario consta de 5 secciones importantes. En la primera, hay que completar los datos informativos sobre el autor de la denuncia, como por ejemplo nombres, apellidos, nacionalidad y si la denuncia se la hace como un autor propio o si deseamos presentarlos con otra identidad. La segunda sección se procederá a mencionar el nombre del Estado que es parte del protocolo facultativo y el artículo que presume se está violando. En la tercera sección del formulario se encuentran unas líneas en las cuales serán redactadas si es que ya se habían realizado gestiones con anterioridad. En la siguiente sección se indica la razón y cronología de los hechos que vamos a denunciar y esto deberá registrarse con la firma del autor que va a ejecutar la denuncia. En la sección final del documento se procederá a justificar la denuncia. En esta sección podemos adjuntar las distintas legislaciones que rigen a los estados parte, también si realizamos otros procedimientos legales que corroboren su legitimidad. Los mismos se deben presentar en el idioma que se encuentra permitido dentro de la Secretaría de la ONU, ya que de no ser así su trámite tendrá ciertas demoras. En las siguientes referencias les dejo más información acerca del Comité contra la Tortura y otros datos importantes que se encuentran dentro de la ONU. Espero les haya gustado mi presentación, no se olviden de darle un like al video, muchas gracias. Créditos Javier Wilcarema.